Hace 24 años estamos en el ministerio pastoral y hace 8 años que nos jubilamos de trabajar en el Automóvil Club. Y la obra no es algo que es fácil, demanda tiempo y demanda el servicio, pero el trabajo que teníamos permitía que nosotros hiciéramos esta tarea. Y fue de bendición porque aprendimos mucho y fue como una escuela para nosotros ese periodo de tiempo en el cual trabajábamos y el otro tiempo aplicábamos en la obra del Señor. Y era más el servicio que hoy día. Teníamos más reuniones, más culto, había campañas evangelísticas, había muchas cosas y que nosotros podíamos participar. El tiempo, parece que el tiempo se extendía más, porque hoy día el tiempo pasa tan rápido que cuando usted se da cuenta ya estamos llegando a la semana que viene. Jesús entró la semana pasada en un pollino, entró a Jerusalén y estuvo predicando en la semana, enseñando en la semana, y hoy Él está resucitando. Amén. Amén. Entonces es un domingo de resurrección. ¿Y de qué vamos a hablar? Si no es la resurrección de Cristo, no tendríamos otro sentido nosotros como iglesia de Jesús. Amén. Así que el tema es ¿por qué Cristo vive? Este es el tema y la palabra de Dios allí en el capítulo número 15, el versículo 12 en delante, vamos a ver cómo Pablo narra este pasaje hablando acerca de la resurrección de Cristo. Amén. Pablo habla que si nosotros no creyésemos a la palabra de Dios y la resurrección de Jesucristo, nuestra fe y la palabra sería en vano. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad la muerte no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra, que es verdad y vida. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que Cristo ha resucitado? Usted sabe que
Vine a conocer a Cristo, tendría 38 a 40 años. En esa época no tenía la noción de Cristo, del Evangelio, de la palabra. Tampoco tenía noción de la muerte, porque hasta ahí podríamos decir estoy en la mitad de mi vida. 40 años puede ser mitad de la vida. No estamos hablando de muerte. Pero luego que conocimos a Cristo, fui caminando y aprendiendo de la vida y de la palabra. Allí nos damos cuenta que la muerte, como dice Pablo el aguijón, podemos ver que la gente tiene miedo de morir. La gente tiene miedo de morir. La gente pasa por una enfermedad y tiene miedo de morir. Pero cuando nosotros conocemos bien a Cristo Jesús, ya ese temor se disipa, porque sabemos que no termina nuestra vida aquí, que hay una eternidad, que este mundo nos espera. En el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto es, en el griego thanatos, es la muerte segunda. O sea, que nosotros no vamos a pasar por allí. Tenemos la certeza y la convicción de que hemos creído en un Cristo que ha resucitado y por eso tenemos la convicción de la vida. O sea, el énfasis es ahora en mi vida una vida nueva en Cristo. Por eso hoy es un día que podríamos decir de memoria del día de la resurrección. El pastor habló de María cuando fue allí al sepulcro. Y en realidad es así, es una recordación de lo que Cristo vino a hacer este mundo. Si Él no hubiese venido, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no había vida eterna. Pero por cuanto Él pagó el precio de nuestra salvación. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, sino porque creíste en vano. O sea que recibimos la palabra, la verdad, la recibimos, y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Hay una palabrita que quedó allí que es conmiseración, es tener compasión. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero yo quiero referirme un poquito a lo que Jesús sufrió por nosotros. La Iglesia tiene 3 mandamientos. 3 mandamientos. Es la Santa Cena que tenemos para compartir la cena del Señor, y el otro mandamiento es el bautismo, o hacemos al revés, el bautismo y la Santa Cena. Pero la Iglesia dejó pasar por alto algo. Jesús, antes de ir a la cruz, había estado con sus discípulos. Les dije al principio que Jesús había entrado a Jerusalén y esa semana fue la última semana de enseñanza para sus discípulos. Compartió con ellos allí este tiempo y allí compartió la Pascua, allí compartió el jugo de la vid, el pan con ellos. Y Él nos enseña acerca del bautismo.
Pero hay una tercera cosa que Jesús hace antes de ir a la cruz del Calvario. Es lavar los pies de sus discípulos. Usted imagínese lavar los pies de su hermano. Esa era la miseria más grande por la cual Cristo pasó, lavando los pies de sus discípulos. Pedro no quería, porque era por tercera o cuarta vez más de humillación del Señor como siervo, lavando los pies de sus discípulos. Entonces la vida hoy para nosotros tenemos que vivirla, hermanos. El cristiano tiene que vivir la vida, porque la vida es esta. Creo que el pastor dijo algo como que era pasajera la vida. Y esta vida la tenemos que disfrutarla. Cumplimos con el Señor, pero cumplimos con nosotros mismos. Todo lo que hacemos en esta vida tiene repercusión arriba. Si nosotros no vivimos la vida y disfrutamos de la vida aquí abajo, y tenemos paz para con Dios, paz con los demás, no podemos vivir una vida amargada, triste, aburrida, siendo cristianos. Como dice Pablo, 17, 18, 19 años, tengo una enfermedad y he hecho como Pablo. He orado a Dios varias veces, pero como Dios no me quiso sanar, alguna vez en alguna campaña hablaban, viene fulano, y tiene ministerio de sanidad, y he pasado adelante. Pero si Dios no quiso, no quiso. Sigo con ella, no es mía, no es de mi cuerpo, pero lo importante es vivir la vida, hermano, disfrutar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto en esta mañana? Iba a decir en esta noche. En esta mañana, ¿por qué? Porque es la vida que llevamos en esta tierra. ¿Y cómo usted va a ir a predicar, a llevar el mensaje con tristeza, con amargura? Sino que debemos ir confiadamente. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Tiene un significado tremendo la resurrección. Hace mucho tiempo que vengo diciendo en la iglesia, para mí el mayor milagro visto, escuchado, para mí es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías acerca del Mar Rojo, del Jordán. Algunos dicen por la marea, por esto, por aquello. Pero la resurrección es la única completa resurrección de los muertos fuera de Jesús. Y por cuanto Él resucitó, confirma que este mensaje es válido. Por cuanto es válido, yo tengo la certeza de la salvación y de la vida eterna. Por eso nos entrelaza esta vida que vivimos en esta tierra. Hoy el mundo está en el mayor alto nivel de pecado y nosotros estamos viviendo en paz, ciertamente en este país, y podemos predicar de la palabra, podemos amar, podemos ser amados, podemos alimentarnos, podemos caminar, podemos andar. Entonces,
la vida tiene un sentido que tenemos que hacer énfasis en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él completa su acción, consumado es el entorno más grande que hay en la consumación de la humanidad, de la salvación para la humanidad. Lo que la humanidad muchas veces navega de una iglesia a otra, o anda de una iglesia a otra, o camina de un lugar a otro en busca de algo superior. Lo más grande es tener la certeza de que estás en el camino correcto, que estás con tu vida en un lugar que es el lugar que estás dando en el blanco, que es en Cristo Jesús. Anoche yo prediqué para los hermanos de Lomas de Toledo y lo importante es que ellos puedan entender, hay muchos jóvenes allí, que la vida no termina aquí, que la vida continúa. Por eso es que nosotros debemos sembrar. Por los frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces la palabra de Dios debe ser predicada tal cual es. Cuando leí este pasaje de la palabra de Dios, Pablo dice un versículo 16, porque si los muertos no resucitaran, tampoco Cristo resucitó. Los judaizantes en la época decían: Cristo murió, Cristo fue bautizado y Cristo murió. Pero no hablaban de la resurrección de Jesús. Sí, Cristo murió, pero Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Por eso es la importancia de la oración. La oración es una razón de conocer la palabra y de cómo orar a Dios. Los voy a llevar allí a San Juan, capítulo número 15, el versículo número 16. Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Dios, o sea, Jesús nos está diciendo, y les decía a sus discípulos en aquel momento, que lo verían, pero luego Él iba al Padre. La oración tiene un significado, porque la palabra dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él intercede por nosotros. Y en el nombre de Jesús, ahí está la clave de nuestra oración. Yo le compartí que lloré muchas veces por mí mismo y estoy seguro de lo que oraba y la intercesión. Hay promesas de Dios de sanidad, de milagros, pero Dios tiene la máxima autoridad para con nosotros. Por eso ese favor que Dios tiene para con nosotros es, aunque nosotros rueguemos, aunque nosotros pidamos al Padre, ese favor es de Cristo. O sea, la promesa de la sanidad, del milagro, es en Cristo Jesús. Por eso, la verdad es que la resurrección de Cristo era también una promesa. Allá en el fondo, en Primera de Juan, el apóstol Juan
al finalizar, escribe 3 cartas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y luego Apocalipsis. Dice en el capítulo número 5, versículo número 6, es algo para que usted pueda entender en esta mañana lo que es y lo que hizo Jesús para con nosotros. Si merecíamos nosotros esta tan grande salvación. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y los 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, y en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio verdadero es el de Jesucristo, es la palabra de Dios. Por eso, cuando veo personas diciendo, yo creo en Dios, ¿de qué manera creo en Dios? La puerta es Jesucristo. Para que crean en Dios, primeramente, tienen que entrar por la puerta. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que el testimonio de Jesús es el mismo de Dios. Porque el que vio a Jesús va a ver a Dios. Porque es el mismo. Porque de lo contrario, si yo digo, yo tengo a Dios, estamos hablando de Dios Padre. Si yo digo, yo tengo a Dios y menosprecio o dejo de lado a Jesús, no tengo a Dios. Amén. Los TJ, los testigos de Jehová, hicieron herejía de la palabra de Dios en este tiempo. Pero en aquel tiempo ya había acerca del bautismo, porque ya había quien decía, Él se bautizó, Él murió, pero no hablaban de la resurrección de Jesucristo. Si nosotros hablamos del bautismo de Jesús por medio del agua a través de Juan y no hablamos de la resurrección de Cristo, algo está faltando, algo está mal. ¿Por qué? Porque la palabra es completa. Si nosotros salimos de la muerte para resurrección en vida, entonces es completo lo que nosotros tenemos. 11:26 de Juan dice lo siguiente: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta, hermano. Y yo pregunto en esta mañana, ¿crees esto en tu corazón? Esta es la verdad. La palabra tiene, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá
eternamente. Es una promesa de Cristo Jesús. ¿Crees esto? Y si miramos un poquito arriba, para redondear este pasaje, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí esta palabra nos da la certeza, nos da la seguridad de que Él murió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. El que está en Cristo Jesús, morirá. La promesa no es para este mundo. La promesa no es para esta vida, aquí en esta tierra. La promesa es para el futuro. O sea, morimos aquí, vamos al túmulo, y si morimos en esta vida y luego resucitamos en Cristo Jesús. Pero esa es la promesa. Pero si viene Cristo, nos vamos con Él. Amén. Para Dios no hay sorpresa, no hay cambio. O sea, si nosotros, si Dios prometió esto, Dios lo cumplirá para nosotros. Porque Él es fiel y justo. Es un Dios que es fiel y justo, aún para perdonar nuestros pecados y para tomarnos en aquel día. Y si Cristo prometió que Él iba a preparar moradas para nosotros, es porque Él sí iba a preparar estas moradas. Él prometió su presencia mientras estamos a través aquí en esta tierra. El futuro es con Dios. Por eso la muerte es un asunto difícil de entender humanamente. Hace algunos años éramos nuevos en el pastorado y había una hermana y su hija en nuestra iglesia, y ella fue declarada con cáncer y ella estaba en el hospital Pereira Rosell. Y allí permanentemente nosotros la visitábamos, y allí estaba su hija cuidando a su madre. Y por eso le puedo decir que es un problema, es un asunto difícil. Y llegábamos allí nosotros para orar por la hermana, para rogar por la hermana. Y cuando salíamos de este lugar, del hospital, nosotros salíamos diferente, porque íbamos a orar por la hermana y terminábamos que ella prácticamente oraba por nosotros. Ella tenía una seguridad, una certeza, ella tenía una sonrisa, que vimos ella partir y nosotros íbamos a orar por ella y ella oraba prácticamente por nosotros. Esa es la convicción, hermano. No vamos a morir en tristeza en este mundo. Nos vamos con Cristo, el tiempo que sea, el tiempo que Dios nos dé aquí en esta tierra. Por eso, en la alegría no debemos perder. Y si usted puede viajar, si usted puede disfrutar de la comida, de todo lo que usted pueda disfrutar de esta vida, disfrútela. Disfrute de la presencia de Dios. Si usted viene a esta iglesia y usted viene a ver y a censurar lo que el pastor predicó, o ver el hermano, no venga. Venga para disfrutar de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia, cuando nos reunimos 2 o 3, allí está la presencia de Él. Y lo que venimos a hacer en la iglesia es disfrutar
de la presencia de Dios. Yo saludo, bendigo al pastor, pero vengo a la presencia de Dios. Vengo a entregar mi vida allí para estar en la presencia de Dios. Eso es la iglesia, la comunión, los hermanos unos con los otros. Esto es lo que quiere Dios para la iglesia en la tierra. Por eso la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos para participar de la presencia de Dios y para compartir las cosas. Fíjese usted cómo comenzó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó con ellos compartiendo, pero estaban unánimes en lo que hacían. La iglesia en este tiempo tiene tantas facetas, que hay tantas iglesias grandes, pero no está centrado el mensaje en la salvación, en la vida eterna, en la cuestión del pecado y que nosotros podemos recibir en la iglesia. La iglesia es el lugar de donde vienen los heridos, donde vienen aquellos que Dios los sacó del mundo, de la miseria donde estábamos, y allí es donde nosotros venimos a recibir, a que seamos sanados. Hace algunos años la iglesia habló mucho de la sanidad interior, y la mayor sanidad interior que existe es cuando tú te encierras con Dios, con el Espíritu Santo, y que expones tu vida tal cual es. Cuando te desnudas y entregas a Dios tu vida, para que tu vida comience a tener un sentido espiritual. Porque vamos a vivir una vida espiritual. Fíjese que aquí, en este pasaje, muestra la Trinidad. Volvemos a la herejía. Los testigos de Jehová dicen, no hay Trinidad. Claro que no, dice, no existe la palabra Trinidad. Pero yo le pregunto, ¿cómo se llama si llamamos a 4 mujeres para cantar aquí en la iglesia? ¿Cómo serían las 4 cantando juntos? Cuarteto. Ahora llamamos a 2 varones para cantar aquí en la iglesia. ¿Qué son? Un dúo. Y si llamamos a 3, un trío. Aquí es un trío, 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí está dando y recibimos el testimonio del Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Hablamos de la resurrección de Cristo Jesús. Allí estaba la vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién te resucitó de la vieja vida que vivíamos en delitos y pecados? En cual vivimos en una vida nueva y en esperanza. Fue el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Y este Espíritu no lo podemos contristar. A este Espíritu le tenemos que dar el lugar que corresponde. Por eso vamos a ver la resurrección del Señor como la gran maravilla del mundo, lo más grande
lo más grande, el misterio más grande, porque los judíos aún en los días de hoy siguen esperando al Mesías. Pero el Mesías vino y el Mesías resucitó. Él entró, como dice Zacarías capítulo 9, en el pochino, el hijo de asna. Y entró allí en Jerusalén. Y allí Él padeció y allí Él murió. Para darnos vida y vida en abundancia. Para que podamos vivir una vida con Cristo. Por eso la iglesia no puede ser triste. La iglesia no puede estar en amargura. La iglesia es difícil entender cuando Pablo habla de feliz, de bienaventurado el que ahí es Santiago, bienaventurado el que soporta las pruebas. Y cuando halléis en diversas pruebas, es difícil las pruebas, las dificultades, pero aún así podemos tener la seguridad de nuestra salvación y tener alegría en el corazón. Nos duele la pierna, ¿a quién vamos? Nos duele un brazo, ¿a quién vamos? ¿Hay algún dolor? ¿A quién vamos? Primero a Él, porque Él es la vida. Él nos dio la vida y Él compró nuestra vida. Nuestra vida tiene esperanza y tiene vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana de resurrección, Señor, estoy seguro, Dios mío, que los hermanos que están hoy aquí en tu casa entendieron, Señor, que existe una resurrección y que hay un Señor que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros y que Él ha pagado el mayor precio por la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y como tengo la convicción de que mis hermanos tienen ello, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, que es verdad y vida, y que en ella hay luz, hay esperanza para todos aquellos que en ti creen. Señor, tú eres nuestra salvación. Gracias, Jesús, por todo lo que tú hiciste por nosotros. No éramos merecedores, pero como dice el apóstol Pablo, el abortivo, el último, el que no merecía, tampoco nosotros. Pero tú saliste al encuentro, Señor, porque no somos obra de la casualidad. Tú saliste al encuentro para que nosotros renunciáramos a esa vieja vida y aceptáramos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y harás por nosotros, aún en esta tierra, porque nos espera el galardón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.